Una vez más, acompáñame a orar. Mi Dios, acabamos de cantar sobre tu bondad y qué preciosa línea que dice que tu bondad me persigue. Padre, ese es el Evangelio. El bondadoso Cristo nos buscó. El bondadoso Cristo nos alcanzó. El bondadoso Cristo se entregó y murió. Y el bondadoso Cristo resucitó y ascendió. Pero no nos ha dejado huérfanos. Ha prometido regresar para llevarnos y estar con Él por el resto de la eternidad. Somos hijos del Dios eterno y sobre nuestras cabezas está la eternidad de este Dios eterno. Padre, danos una probada de lo que significa vivir conscientes de la realidad de nuestra eternidad. Oh Dios, ayúdanos en medio de un mundo que busca hacernos creer que esta tierra es todo y un corazón engañoso que busca hacer de esta tierra su todo. Muéstranos la gloria del Dios eterno. Te necesitamos, en nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. ¿Pueden tomar asiento, familia? Una de las grandes invitaciones a lo largo de la Biblia es Dios mismo mostrándose como aquel que tu alma más necesita. A lo largo de la Biblia tú vas a encontrar que hay un Dios que dice: ven, prueba, ven, mira, ven, descansa, ven, entrega. Una de las cosas que vemos a lo largo de la Biblia es precisamente un llamado en que tú eres insuficiente. Una de las cosas que vemos en la Biblia es que precisamente tú eres pequeño y necesitas del suficiente y grande, y este es Dios. A lo largo de la Biblia te vas a encontrar con esta verdad y es una invitación a reconocer quién Él es y quién tú eres. Y esta invitación no es una invitación como de distancia y de simplemente analizar desde lejos. Es, por así decirlo, una invitación a tu probar desde cerca. Por ejemplo, un ejemplo de esto es el Salmo 34, versículo 8. Y David dice: prueben y vean que el Señor es bueno. Bienaventurado el hombre que en Él se refugia. No es una invitación de observa desde lejos a ver qué pasa. Es una invitación más de ven, prueba y mira. Ven, prueba y realmente encontrarás que Dios es bueno. Es una invitación nuevamente que es gloriosa para todo creyente que ha probado, que ha visto que en realidad Dios es bueno. Es una invitación no simplemente a un recordatorio del ayer. De verdad que Dios fue bueno. Es una invitación no simplemente a una verdad de decir: yo sé que Él será bueno. Pero es una invitación que dice: Él ha sido bueno, Él es bueno y Él seguirá siendo bueno. Esta mañana vamos a ver Proverbios 24. Vamos a ver los versículos del 13 al 34. Y antes de llegar a estudiar estos versículos, yo quiero decirte por qué escogí el título de esta predica como probando un mejor futuro. Déjame explicar qué quiero decir comprobar, porque esta palabra está puesta ahí porque contiene dos palabras muy importantes que voy a tratar de explicar a lo largo de la predica. La primera es, o esta palabra probar, tiene que ver con saborear. Lo que quiero decir con esto es que probar significa degustar y disfrutar. Es decir, cuando tú has probado algo, tú has degustado algo, tú has podido llegar a la conclusión de que esto es bueno, esto es rico. Esa manera que está ahí escrita es que nuevamente saborear que hay un mejor futuro para ti es saborear que Dios tiene un plan para ti. Es realmente no simplemente algo en tu mente. Yo sé, sí, Dios tiene un buen plan para mí, un buen futuro para mí. No, es llegar a la etapa de cada creyente, a la situación de cada creyente, decir: sí, yo pruebo, yo sé, yo saboreo que hay un mejor mañana y Dios tiene control de cada uno de mis días. Si el Señor tiene un futuro para mí, quiere decir que entonces hoy mi día está bajo su control. No simplemente es de saborear que Dios tiene un mejor futuro para ti, lo vamos a ver cómo se ve esto a lo largo de la predica, pero también la próxima palabra que sale de la misma palabra, probando un futuro mejor, tiene que ver con comprobar. Es decir, cuando tú pruebas algo en el sentido de probar con tu boca algo, tú debes concluir si eso es rico o si no es rico.
si eso es bueno o no es bueno. Entonces, probar que Dios tiene un mejor futuro para ti, sí tiene que ver con degustar algo, pero también tiene que ver con que tú pruebes, confirmes que en realidad Dios tiene un mejor futuro para mí. Es decir, con mi vida como evidencio, que no simplemente he probado, pero que compruebo que yo tengo una eternidad segura porque le pertenezco al eterno Dios. No simplemente que pruebo con mi boca, pero que viaja mi corazón y es gobernada mi vida con la realidad de que en realidad hay un mejor mañana. Probar para comprobar, probar para ver. Y obviamente, si yo te pregunto como cristiano, seguro tú dirás, sí, yo he probado y he comprobado de que Dios es bueno. Nosotros tenemos testimonio tras testimonio de la fidelidad de Dios. Si pudiéramos preguntar, ¿alguno tiene un testimonio de la fidelidad de Dios? Seguro muchos nos pondríamos de pie. Diríamos cosas como, por ejemplo, sí, yo he probado y puedo comprobar que Dios una y otra vez ha sido fiel conmigo. Hemos experimentado su cuidado. Hemos conocido su amor. Hemos sido dirigidos y gobernados por su paz. Hemos visto su dirección en momentos cuando no sabíamos qué hacer o qué decir. Dios nos dirigió. Hemos visto su provisión. Quizás en la abundancia se nos olvida su provisión. Pero en momentos de escasez nosotros podemos decir, mira, nada nos ha faltado. Dios ha sido fiel y su carácter es inmutable, no cambia. Él seguirá proveyendo a cada una de nuestras necesidades. Nosotros como cristianos decimos, hemos probado algo glorioso. ¿Sabes qué es? El perdón de Dios. Él nos ha perdonado. Él no simplemente nos ha perdonado, pero también nos ha mostrado su propósito para con nosotros y Él también nos ha dado vida. Entonces, cuando nosotros decimos, sí, el Señor tiene un mejor futuro para nosotros, estamos diciendo que cada día debemos buscar que en realidad eso es cierto. Que probamos que Él tiene un futuro y que comprobamos con nuestras acciones que en realidad le pertenecemos al Dios eterno con la eternidad en nuestra mente, para que la eternidad no simplemente sea algo en el allá, pero que de alguna manera sea algo en el hoy. ¿Cómo pruebo, cómo muestro, cómo evidencio que hay un mejor futuro para nosotros? Porque Dios es bueno, porque Dios es real, porque Dios es santo, porque Dios es fiel y Él nunca nos va a abandonar. Entonces, probando un mejor futuro tiene en mente el saborear un mejor mañana. También tiene comprobar que hay un mejor mañana, pero yo quiero explicar ahora la palabra de un mejor futuro. Porque yo quiero aclarar que no te voy a vender algo que se vende por allá afuera y es mentira. Y es un mejor futuro, entiéndase una mejor vida ahora. Un mejor mañana para algunos quiere decir más posesiones materiales o más bienes materiales, una mejor salud. O tampoco te voy a decir algo que hay por ahí en Oakland más hacia adelante, una iglesia llamada iglesia que se llama Pare de Sufrir. Tu mejor mañana, lo que tengo en mente, un mejor futuro, no te estoy diciendo que simplemente tu vida va a ser más fácil aquí. Al contrario, lo que estoy tratando de argumentar que esa palabra de un mejor futuro es más bien la certeza y la convicción de que tú le perteneces al Dios eterno y por ende estás de pasada en esta tierra. Porque tu destino no es esta tierra. La convicción de que hay un mejor mañana precisamente se alimenta de que hay circunstancias en tu vida, como vamos a ver, que son complejas, que son difíciles, que son tristes, que preocupan, que desalientan. Pero precisamente porque esa es una realidad en tu vida hoy y no lo podemos negar, ni ocultar, ni decirte falsas promesas con que se van a ir, porque no se van a ir de este lado de la gloria, sí es cierto que eso no es tu destino final. Que hay un destino mayor y no es simplemente la eternidad, porque la eternidad sin Dios no es nada. El destino final es con Dios por el resto de la eternidad. ¿Cómo entonces se vive todo esto? Bueno, aquí donde yo quisiera ayudarte a que tú tuvieras una perspectiva como Jesús. Una de las cosas que yo estoy leyendo ahorita en Juan, en mi devocional, estoy deleitándome en Juan. Juan presenta a Cristo de esta manera, que Cristo vino del Padre y que Cristo va al Padre. Cristo en Juan muestra claramente que Él sabía de dónde venía y hacia dónde iba.
Y yo creo que al creyente le hace falta una perspectiva cristocéntrica. Yo sé a quién le pertenezco y yo sé a quién yo voy. Yo sé que no estoy para siempre en esta tierra y si yo le pertenezco a Él, quiero hacer lo que Cristo hizo. Mi comida es hacer la voluntad del Padre. Y yo quiero ser más como Él, con un peso de la eternidad que se vea reflejado en el aquí y en el ahora. Entonces, con esto en mente, surge alguna pregunta como por ejemplo, ¿cómo vivo un estilo de vida que saboree y compruebe que Dios tiene un mejor futuro para mí? ¿Cómo se vive esto? Bueno, dos cosas vamos a ver hoy. Lo primero tiene que ver con saboreando la sabiduría de Dios. Lo vamos a ver los versículos del 13 al 22. Y después vamos a comprobar la sabiduría de Dios. Es decir, quiero que veamos cómo se saborea la sabiduría de Dios en tiempos de dificultad. Pero a la misma vez, cómo se comprueba, del versículo ya del 23 al 34, cómo se comprueba la sabiduría de Dios. Es decir, lo que yo he probado, cómo lo vivo. Cómo lo que yo he saboreado como bueno se evidencia en mi vida para beneficio de otros, que en realidad hay un mejor futuro para mí. Comencemos con el primero y es saboreando la sabiduría de Dios del versículo 13 al 24. Quizás tú te preguntas, pero pastor, ¿por qué habla de saborear? Bueno, porque precisamente lo primero que tú te das cuenta del versículo 13 es una invitación a saborear algo. Mira lo que Salomón dice: come miel, hijo mío. ¿Por qué? Porque es buena. Sí, la miel del panal es dulce a tu paladar. Salomón le está diciendo: mijito, abre la boca. Abre la boca que te voy a dar miel. Porque la miel es buena, es dulce. Pruébala, degusta esta miel dulce porque es buena para ti, para tu paladar, es dulce. Ahora bien, es una invitación a probar algo que es bueno y era bueno más en los tiempos bíblicos. Es decir, déjame darte un contexto porque quizás para nosotros ahorita, no, pastor, yo no como miel porque me engorda. Está bien. Pastor, no voy a comer miel porque me sube el colesterol. No sé qué es lo que va a decir ahí. En estos tiempos de ahora que todo te cae mal, yo quisiera llevarte al por qué Salomón usa esto en un tiempo diferente al nuestro, porque precisamente de lograr entender lo que era la miel en aquel entonces y la conexión con la que Salomón va a usar la miel va a ser muy importante para entender la sabiduría de Dios. Déjame explicarte, para los tiempos bíblicos, en el tiempo de Salomón, la miel era considerada un alimento nutritivo. También era considerada una fuente de energía. Es decir, como hoy en día se toma el café para medio despertarse, bueno, la miel obviamente era usado como ese mecanismo o esa influencia de energía, de fuerza. Pero también vemos que en el tiempo bíblico era incluso un recurso con propiedades medicinales. Por eso es que Salomón, al decirle a su hijo, come miel, su hijo no iba a decir: ay no, qué feo eso no me sirve. No, al contrario, su hijo iba a estar atento. Sí, yo quiero comer miel porque me va a ayudar, me va a hacer bien. Estaba comunicando una buena intención del padre para con su hijo, para que probara precisamente que había algo bueno detrás de la miel. Ahora bien, olvídate de la miel por un rato, porque no estamos hablando de miel. Estamos hablando de lo que Salomón usa para mover al hijo a que, así como debería desear la miel porque es buena, Salomón en el versículo 14 dice algo glorioso. Debes saber que así, o podríamos decir que así mismo que la miel es la sabiduría para tu alma. Así como te he dicho que abras la boca para comer miel, porque es bueno para ti, porque es dulce, saborearla, mi hijo, abre la boca que te voy a dar la sabiduría. Pruébala. Mira en tu boca lo dulce que es la sabiduría para tu alma. Si la hallas, entonces habrá un futuro. Y tu esperanza no será cortada. Precisamente ahí es donde yo hago la conexión de probando un mejor futuro. Hay un mejor futuro glorioso para todos aquellos que han podido por gracia probar la sabiduría que proviene del panal de Dios. Es algo rico, es algo bueno. ¿Y sabes por qué eso es importante? Porque en un mundo con tantas cosas que saben amargo en tu boca, en un mundo donde lo que hay es tristeza, dolor, amargura, preocupación, ansiedad, desánimo, quito todo, tiro todo, desastre de todo, tú necesitas algo dulce.
Y a menos que comencemos a probar lo dulce que es la sabiduría de Dios y de nuestra eternidad segura, créeme que tu mirada va a estar puesta en la tierra. Y vendrán muchas épocas en tu vida donde todo a tu alrededor va a ser circunstancias que intentan nublar que hay un mejor mañana. Van a haber circunstancias en tu vida donde van a ser, en vez de esperanza, van a haber cosas que amenacen esa esperanza. En vez de nuevamente cosas que produzcan esta ilusión de que hay un mejor mañana, van a haber muchas circunstancias en nuestra vida que van a traer lo opuesto, mucha desilusión. Van a haber muchas oportunidades donde en vez de ver que realmente podemos pasar un buen tiempo en familia, con amigos, edificándonos, va a haber muchos momentos donde yo voy a querer reaccionar con ira, porque desde este lado se acabó todo. Porque no hay una probada de que hay un mejor mañana que Dios le ha prometido a todos aquellos que prueban que la miel del panal del Señor es la sabiduría del Señor. Entonces, van a haber muchos momentos donde nuestras circunstancias terrenales van a hacernos olvidar que Dios gobierna el mañana. Muchas circunstancias en nuestro día que dicen, saben que no hay un mejor mañana. Yo simplemente vivo en lo hoy porque no tengo confianza, no hay esperanza, hay disolución, hay dolor, hay amargura y todo lo que nuestra boca prueba es amargo, tristeza, versus probar que hay un mejor mañana que es gobernado por nuestro buen Dios. Ahora bien, ¿cuáles son estas circunstancias? Si bien es cierto que tenemos la dulce sabiduría de Dios, ¿cómo esa dulce sabiduría de Dios que nos informa que hay un mañana me ayudan en el hoy? ¿Qué circunstancias habrá a nuestro alrededor donde vienen como pruebas para quitar lo dulce y más bien llenarnos de dolor, de amargura, de ira, de venganza? ¿Cuáles son estas circunstancias? Bueno, vamos a ver algunas situaciones. La primera situación está en los versículos del 15 al 16. Y tiene que ver con aquellos que buscan destruir tu morada. Aquellos que inclusive buscan destruir tu vida. Y Salomón le dice a tu hijo, mira, o los dichos dicen, mira, tú come miel, come sabiduría, porque hay vida eterna para ti, pero no te asocies. Versículo 15, no aceches, podríamos decir, no te asocies también, o impío, o con los impíos, la morada del justo. No vas a acechar la morada del injusto. No destruyas su lugar de descanso. Porque el justo cae 7 veces y vuelve a levantarse, pero los impíos caerán en la desgracia. La primera situación tiene que ver, como acabo de mencionar, con verse enfrentado a engaños, a insultos, a violencia, a malas intenciones. Y no es cierto que ante estas circunstancias es muy fácil olvidarse que hay un mañana y reaccionar con lo que está siendo amenazado en el hoy. Si a ti te insultan o te está siendo amenazado, ¿qué es lo que tú quieres hacer? De una vez reaccionar. No pensar que me gobierna un Dios que gobierna todo. Olvidarme que hay un mejor mañana asegurado para mí y por mí, por Cristo, el cual yo debo asemejarme a Él. Más bien me enfoco en la situación presente, porque en la situación presente que nubla mi vista, me hace olvidar que realmente hay un mañana controlado por mi Dios. Me nubla la vista, no puedo estar enfocado y más bien todo ha sido perdido. Y si todo está siendo perdido, entonces yo reacciono a tal situación que produce desilusión y reacciono impulsivamente. Con frecuencia esto pasa cuando nos vemos amenazados. Cuando nos vemos amenazados por una situación presente, olvidamos de repente que me tengo que echar hacia atrás y decir, todo no se ha acabado. No tiene que ser esta la última palabra. Porque si yo digo pertenecerle al Dios que tiene la última palabra dice que hay un mejor futuro, es decir, me espera un tiempo con Él en la eternidad, de semejarme a Él cada vez más. Entonces, esta situación no es el fin, más bien es una oportunidad para probar que yo sé cuál es el fin. Esta situación no de gobernar mi corazón con ansiedad, con ira, con amargura, con preocupación. No, más bien es una oportunidad para decir, levanta tu mirada. Vuelve a probar la miel del panal de la sabiduría de Dios. Porque en momentos de preocupación como esta, se te va a olvidar que parte de la historia escrita por Dios es que precisamente no simplemente te espera un mejor mañana, pero ese mejor mañana está acompañado con la presencia de Dios en el presente. Cristo dijo en Juan 16:33, en el mundo tendrán muchas tribulaciones, pero confíen,
¿Por qué? Porque yo he vencido al mundo. Tú tendrás muchas tribulaciones. Y es algo que el creyente tiene que reaprender, porque precisamente la mayoría seguro viene de iglesias donde se le ha enseñado que tu vida tiene que vivir aquí como lo mejor. Y cuando te ves enfrentado a pruebas y dificultades, a algunos no nos gusta eso. Huimos de la situación. Hay una situación peligrosa, yo me voy a guardar y me voy de acá. Versus decir, si mi Dios ha dicho, confíen, yo he vencido al mundo. Eso es esperanza para el mañana cuando me vea enfrentado a una situación. No simplemente eso, sino que en medio de la situación donde vienen y me persiguen, donde vienen y buscan acabarme, donde vienen y buscan acabar mi familia, lo que sea, yo tengo una esperanza segura y es que Él sostiene a los suyos. El rey David, hablando del justo, en el Salmo 37, versículo 24, dice esto: cuando caiga el justo, cuando caiga, cuando tropiece, no quedará derribado. Cuando el justo le pongan la trampita o el piecito y este caiga, ese justo no va a quedarse ahí. ¿Pero por qué? ¿Porque él es muy sabio? ¿Porque él es muy fuerte? ¿Porque es muy capaz? No, sigue leyendo. Porque el Señor sostiene su mano. Una de las cosas que más me encantaba y todavía pasa de vez en cuando uno va con su hijo pequeñito y están medio aprendiendo a caminar, se tropiezan, pero no se caen. ¿Por qué? Porque tú lo tienes con la mano. Quedan como colgando. Bueno, así es Dios con otros. Nos tropezamos un montón de veces y hay gente que nos va a hacer tropezar. Y hay un enemigo en nuestra alma que nos va a querer destruir. Pero nunca somos separados de su mano, Juan 10. Ni de la mano de su Padre. Ese es un mejor mañana. No simplemente esto, sino Miqueas. Escucha esto, Miqueas 7, del 7 al 8, añade esto, dice: pero yo pondré mis ojos en el Señor. Ay, por supuesto, pastor, cuando todo esté bien. No, sigo leyendo. ¿Dónde voy a poner mis ojos y bajo qué circunstancias? Esperaré en el Dios de mi salvación. Mi Dios me oirá. No te alegres de mí, enemiga mía. Aun cuando caiga, me levantaré. Aunque more en tinieblas, cuando todo está oscuro, cuando hay circunstancias que me nublan, cuando hay circunstancias que me hacen pensar de día que es de noche, cuando no hay un mejor mañana, cuando todo está acabado, cuando está todo hecho patas arriba, ¿qué hago? ¿Quedarme en las tinieblas? No, dice Miqueas, aunque more en tinieblas, el Señor es mi luz. Ese es un mejor mañana para ti. Cuando todo parezca oscuro, Él tiene control. Eso entonces es dulce invitación para el paladar del cristiano. Son promesas de un Dios real, verdadero, que dice: sigue probando y viendo que el Señor es bueno. Él está para con nosotros. También entonces no es que el saber que hay un mejor mañana te lleve a ignorar las aflicciones. Cuando yo hablo de un mejor futuro, yo no estoy hablando de mente positiva. No estoy hablando que te mires al espejo y te digas 10 veces: todo va a estar bien, todo va a estar bien, todo va a estar bien. Porque créeme, no te va a servir de nada. Tú no tienes una mente poderosa para traer cosas buenas, ni una mente poderosa para traer cosas malas. Tú te sometes a la mente de Dios revelada en su palabra. Y más bien lo que quiero decir con esto no es que tú ignores las aflicciones, de que yo no voy a hablar de cómo me siento, de que yo no voy a hablar si me siento triste, desanimado o airado. No, tú tienes que hablar. Y es una bendición el poder tú decir: mira, me siento desanimada, me siento desanimado, me siento cargado. Pero ¿qué vas a hacer con eso? ¿Qué vas a hacer con ese desánimo? No es ni siquiera minimizarlo. Más bien significa que en medio de este caminar cristiano terrenal, tú tienes que enfrentar esas circunstancias con una perspectiva eterna. Tú sabes dónde está tu Dios. Tú sabes que Él gobierna y por lo tanto entonces tú tienes que recordarte que en este mundo, como Cristo dijo en Juan 16:33, vas a vivir aflicciones. Y tú, al abrirte con personas creyentes que te ayuden y te escuchen decir: estoy cargado, no sé qué hacer, seamos entonces una comunidad como el apóstol Pablo con Bernabé. ¿Sabes qué le decían ellos a los primeros discípulos que se veían enfrentados en diversas pruebas? No era: ten mente positiva, todo va a salir bien. No era tampoco una: ignóralo, tú eres un cristiano, ten fe, porque si lloras eso no es fe. Eso no es cierto.
Más bien, ¿qué es lo que le decían? Bueno, Lucas escribe en Hechos capítulo 14, versículo 22, lo siguiente: fortaleciendo los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que perseveraran en la fe y diciendo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Es decir, pasarán circunstancias donde te perseguirán, pasarán circunstancias donde te verás afectado por diversas pruebas. No las escondemos, decimos y no recordamos, es necesario, yo estoy camino a la eternidad con Dios. Es parte del proceso que me forma, como vamos a ver, a la imagen de Dios. Es el laboratorio de Dios. Es el escenario donde Dios es magnificado, porque entre más débiles somos, recordamos que Él es el único fuerte. Entonces, es el laboratorio de la caminata terrenal donde Dios muestra, es necesario que pasemos por diversas pruebas, aflicciones. ¿Por qué? Porque Dios nos encontrará en esas circunstancias mostrándonos que solamente Él es nuestra esperanza. Y Pablo también dice en Romanos 8, 18 lo siguiente: pues considero, y me encanta esta frase, que los sufrimientos de este tiempo presente. Pablo vivía en el aquí con la mente en el allá. Él entendía su caminata terrenal no era su destino final. Él sabía que había una esperanza para aquellos que habían probado, que había un panal de sabiduría de Dios, que hay un futuro seguro, una esperanza que no sería cortada. Y él dice, los sufrimientos de este tiempo presente, escucha esto, no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. No son dignos. No quiere decir que no son importantes. No quiere decir que no valen de nada y que no importa, que es puro cuento que se está inventando tu dolor. No, no. Pero quiere decir, tú tienes un peso, una balanza. Pruebas tus aflicciones terrenales y pruebas la gloria que va a ser revelada, que es Dios en la eternidad. Tú dices, no puede ser comparado. Esto es mucho mayor, saber que hay un destino final con un Dios eterno que me acompaña en cada momento. Por supuesto que sí hay aflicciones, por supuesto que sí, pero son temporales porque tú tienes un futuro seguro en Cristo. Con eso en mente, la segunda situación que vemos donde la esperanza que tenemos en un futuro es amenazada por amargura, por dolor, está en los versículos del 17 al 18 y tiene que ver cuando aquellos que nos han hecho algo a nosotros malo, nosotros tenemos la oportunidad de responder con gozo por el mal que le está pasando. Eso es probar amargura y no probar dulzura de Dios. Salomón dice, no te regocijes cuando caiga tu enemigo y no se alegre tu corazón cuando tropiece. No sea que el Señor lo vea y le desagrade y aparte de él su vida. Es decir, nosotros obviamente no podemos decir que conocemos al Dios eterno, que vivimos de camino para la eternidad, que tenemos un futuro seguro porque se nos ha perdonado. Si no, no tendríamos un futuro seguro. Tenemos una esperanza gloriosa. Él regresará por nosotros. Se nos ha entregado lo que nosotros no teníamos. Amor en Dios, aun cuando éramos sus enemigos. Se nos perdonó. Pero cuando le pasa a alguien que me hizo algo, qué bueno. Que ojalá le pase algo peor. Y eso le pasa por meterse conmigo. Y Salomón en la Biblia dice, eso no es un lugar para aquel que tiene una mente en la eternidad. Al contrario, más bien debiera movernos a compasión y decir, Señor, dales arrepentimiento. Dales arrepentimiento. Porque precisamente no tienen ni idea que lo que les espera a ellos es ver toda la justicia de Dios sobre sus hombros. No nos debiéramos gozar. ¿Por qué? Porque esto nos refleja el carácter de Dios. Walker, un teólogo, dice algo que me llama mucha atención. Dice, alegrarse por el desastre que sobreviene al impío es más perverso que el mismo desastre que el impío causa al justo. Es peor que el que ha sido justificado por gracia y tiene una relación con Dios y sabe que esto es pasajero, que la ofensa se quedará acá. No que no es mínima, no que tú vas diciendo y me quedo callado, no, pero no es decir, qué bueno y que le pase algo peor, porque eso demuestra que yo he probado rencor, amargura, ira, en vez de probar la dulce sabiduría que viene del panal de Dios. Es peor yo regocijarme por el mal de alguien que me ha hecho mal, que el mismo mal que ese individuo me ha hecho a mí.
Salomón dice, no hay lugar para el creyente que haga tal cosa, porque precisamente el creyente con la eternidad en mente no busca la desgracia de nadie porque ha sido hallado por la gracia de Dios. Y más bien es un reconciliador, es un pacificador. No que dice paz, paz, paz y no voy a meter en problema. No, es uno que procura y hace la paz. Es uno que Dios te ha dicho paz contigo, porque he entregado a mi hijo. ¿Cómo tú vas a iniciar eso con la gente que está a tu alrededor? ¿Cómo tú vas a iniciar si Dios no me tiene nada contra mí? ¿Cómo yo voy a tener algo contra alguien? Señor, ayúdame, ayúdame. Entonces, esperamos en Dios. Sí, por supuesto. Y descansamos en Él, que Él ve todas las cosas, pero no buscamos venganza. La tercera situación lo vemos en los versículos del 19 al 20. Y tiene que ver ahora con algo que también es contra el impío, y es no cuando recibe el juicio de Dios, pero cuando aparentemente le va mejor que a ti. Y te ha robado, te ha hecho algo peor, y está más feliz, le va re bien, te robó, y ahora resulta que te robó, y porque te robó ahora tiene dos compañías. Y entonces el corazón de uno bajo esta tierra, sin la eternidad en mente, va a decir, qué injusto. ¿Cómo ese le va mejor? Dios, ¿qué pasa? Yo siendo honesto, trabajador y siendo lo que sea, y ese que me robó ahora tiene 3 carros, tiene 3 casas. Salomón dice, no te impacientes a causa de los malhechores, ni tengas envidia de los impíos. Y aquí viene la clave. ¿Y por qué no? ¿Sabes por qué? Porque el versículo 14 resalta la vida de aquellos que han probado la miel del panal de Dios, sabiduría. Eso es Cristo. Y el versículo 20 muestra y distingue los que no han probado esa sabiduría. ¿Por qué no envidiarme de estos? Porque no habrá futuro para el malo. La lámpara de los impíos será apagada. Esto quiere decir que tú tienes una lámpara que brilla porque la lámpara es Cristo. Y al ver que aquellos que prosperan, se te ha olvidado que si no vienen a Cristo, su lámpara será apagada. Eso es lo que distingue aquel que ha probado y aquel que no ha probado. Aquel que ha venido a probar la miel de Dios, la sabiduría de Dios, y aquel que la ha rechazado. Para ti que has probado, hay futuro. Un futuro seguro. Para aquellos que no han probado la sabiduría de Dios en Cristo, no hay futuro alguno. No nos regocijamos de esto, pero descansamos en eso. Dios, tú tienes un destino final para todos aquellos que no se arrepienten, no creen en Cristo, no piden perdón. Aquellos tienen un futuro. Y es que no hay un futuro al lado de la presencia de Dios. Hay un futuro al lado de la justicia de Dios. No es que no hay un futuro en el sentido en que mueren y ya se acabó. No, el impío pasará a la eternidad, como el creyente pasará a la eternidad. Pero el justo justificado por Cristo pasará a la eternidad para estar con Cristo. El que no ha venido a Cristo pasará a la eternidad para ver toda la santa ira de Dios por el resto de la eternidad sin que se acabe eso. No habrá futuro. Para ti hay futuro por la gracia de Dios en Cristo. Ellos verán nuevamente estas situaciones y serán tristes. Por eso es que Pablo dice en Romanos 12, por tiempo no lo va a leer, 17 al 21, que nosotros dejamos la venganza de Dios. Nosotros no tomamos venganza. Dios ahí está. Den lugar para la ira de Dios. Den lugar para la venganza de Dios. Gracia sobre gracia ha sido enseñada a vencer el mal. ¿Cómo? Haciendo mal. No. Haciendo el bien. Porque precisamente somos un pueblo de Dios, que este pueblo de Dios ha sido visitado con la gracia de Dios en Cristo. Por lo tanto, nosotros confiamos en que hay un mejor futuro porque hay un mejor presente por la persona de Cristo. Todo esto lo concluimos en el primer punto con una verdad que ya lo conocemos. La verdad es que probar la miel de Dios, la sabiduría de Dios, es decir, probar el temor del Señor. Probar la dulzura que surge y nace del panal de Dios es su sabiduría, pero es lo mismo decir, prueba lo dulce que es la sabiduría del Señor, como decir, prueba lo dulce que es temer al Señor. ¿Dónde vemos esto? Bueno, ahí ya en los versículos 21 al 22, hijo mío, teme al Señor y al Rey. No te asocies con los que son inestables, los rebeldes, porque de repente se levantará su desgracia y la destrucción que vendrá de ambos, ¿quién la sabe? Esto quiere decir que el fundamento de Proverbios ha sido
conoce la sabiduría. ¿Y qué es la sabiduría? Temer al Señor. ¿Y qué es ser una persona sabia que teme al Señor? Ordenar su vida, seguir probando que Dios es dulce, que Dios es verdadero, que Dios está a mi favor, que Dios me quiere moldear, que Dios quiere cambiar mi vida, que Dios quiere que yo sea partícipe del orden establecido por Dios, que cada vez más luce como Dios en esta vida nuestra para nuevamente dar testimonio que Dios gobierna. Ahora bien, temer al Señor como temer al rey, no es que en el rey pongamos nuestra confianza, si hablamos de un rey político o de un líder político. Son órdenes puestos por Dios, el cual el creyente se somete. El creyente debe aprender a someterse a las autoridades. Debe aprender a decir, yo honro a mi Dios temiéndole como honro a mi Dios respetando las leyes que Dios ha puesto en el país del cual yo vivo. Eso es parte de ser un ciudadano, primero celestial o del reino, que vive en una ciudad o en un país como este. Se somete, aprende a vivir de manera ordenada. Aprende a organizar su vida según el propósito de Dios, respetando lo que ha sido puesto en una sociedad. Pero nuestra esperanza nuevamente no está en un político. Nuestra esperanza está en Dios, quien pone y quita reyes. Nos sometemos siempre y cuando las leyes puestas nunca vayan a comprometer la verdad de Dios. Nos sometemos siempre y cuando la verdad de Dios sea el primer paso del cual nosotros filtramos todo. Nos sometemos siempre y cuando nuestra esperanza esté puesta en Dios. Sí celebramos un cambio de administración, celebramos reformas que puedan beneficiar a la sociedad, pero nuestra confianza no está nunca puesta en un político. Siempre está puesta en Dios. ¿Por qué? Porque honramos a Dios al honrar a las autoridades. No vaya a ser, dice Salomón, que venga el enojo de ambos. ¿Cuál es el enojo de ambos? ¿De ambos de quién se refiere? Bueno, de ambos, es decir, del Señor y del Rey. Yo le he dado al Estado una autoridad para ejercitar juicio de parte de Dios. Y la autoridad puesta en este país tiene autoridad dada por Dios para ejecutar todo aquello que vaya con fines a este país. No vaya a ser, dice, que ambos se despierte su ira y venga entonces a traer calamidad repentina a estos que no se someten a Dios y no se someten a las leyes locales. Entonces, con esto concluimos los 30 dichos de Salomón. O los proverbios, los últimos 30, hemos estado en una miniserie dentro de proverbios que concluye los 30 dichos, pero ahora yo quisiera rápidamente girar así. ¿Has saboreado la sabiduría de Dios? ¿Cómo compruebo la sabiduría de Dios? Esto ya lo vamos a ver del versículo 23 al 34. Al probar entonces que el Señor tiene un mejor futuro para sus hijos, descubriremos algo glorioso. El saber que hay un mejor futuro para mí no simplemente me beneficia a mí. Si yo sé que sobre mi cabeza hay una eternidad puesta por gracia, eso tiene que impactar a la gente que está a mi alrededor. En cómo yo trato a la gente, en cómo yo edifico mi casa, en cómo yo ayudo a otros. Tiene que notar en cómo yo trabajo, en cómo yo veo mi tiempo de descanso. Tiene que afectar. Es decir, cuando yo tengo la mentalidad puesta en la eternidad, todo eso tiene que ser afectado. No simplemente vivir en la eternidad es un cliché. El creyente tiene vida eterna. Sí, qué chévere. Listo, tengo vida eterna. Como que si fuera simplemente un tiempo que afecta solo el mañana, pero no el presente. No, lo que vamos a ver ahora es precisamente que la mentalidad en la eternidad refleja cuánto tú conoces a tu Dios. Y cuánto del conocer de Dios es practicado por el creyente. Cristo dice en Juan 17, en su oración sacerdotal, ¿qué es la eternidad? ¿Te has puesto a pensar qué es la eternidad? ¿Qué vas a hacer tú en la eternidad? Algunos honestamente han pensado que van a estar metidos en una piscina de chocolate. Créanme, uno se ríe. Algunos creen que van a estar con alitas desnudos tocando un arpa. O un coso de esos ahí, ¿no? O lo que sea que llamen esa cosa, instrumento, una guitarra, por así decirlo. ¿En serio? Esa cosa. O sea, algunos piensan que la eternidad va a ser simplemente ellos como que saltando en una grama, y ahí en nubes saltando. Algunos creen que la eternidad es por fin donde van a dormir todo lo que quieran. Y ya. ¿En serio? ¿Tú qué crees que es la eternidad? Bueno, la eternidad, Cristo lo dice en Juan 17:3, como el espacio, por así decirlo,
creado por Dios para hacer algo. De los que creen que venir al cielo a hacer nada, equivocados. ¿Qué es lo que vamos a hacer en el cielo? La eternidad es el espacio creado por Dios, la esfera de tiempo, porque no hay tiempo, que Dios ha creado para conocer a Dios. Nos tomará toda la eternidad. Toda la eternidad. ¿Pero cuánto tiempo, pastor? Toda la eternidad. ¿Cuántos años? No hay fin. ¿Tú quieres decir que toda la eternidad me tomará conocer a Dios? Sí. ¿Y quiere decir que entonces si me toma toda la eternidad de Dios, yo nunca conoceré a Dios completamente? Sí. Porque en el momento en que tú creas conocer a Dios completamente, Dios deja de ser Dios y tú eres Dios. Es imposible. Y Cristo dice en Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Esa eternidad, la cual será ya, no es simplemente un tiempo de conocer allá. Ay, qué bueno que entonces allá vamos a estudiar, entonces sabes que cerremos la Biblia. Porque si es allá donde vamos a estudiar la Biblia, ¿para qué pérdida de tiempo esto? No, precisamente tú tienes la oportunidad diariamente de probar la eternidad, el conocer al Dios eterno, situado en su palabra, deleitándote en Él. Es una gran oportunidad. Es una invitación a probar nuevamente que Dios es bueno, donde estaremos con Él por el resto de la eternidad, cara a cara. Y ya los versículos entonces que vamos a ver es cómo transforma eso en el creyente. Cómo me transforma saber que le conozco a Él para vivir para Él. Bueno, lo primero que vemos en los versículos del 23 al 25 es que el creyente no hace acepción de personas. Si yo quiero reflejar el carácter de Dios, yo no puedo decir, este me conviene, este no. A este le hago el favor, pero a este no. A este le escondo las cosas porque es que hay debajo de dinerito. Aquí dice Salomón, hacer acepción de personas en el juicio no es bueno. Al que dice al impío, eres justo, porque le conviene, lo maldecirán los pueblos, lo aborrecerán las naciones, pero a los que reprenden tendrán felicidad y sobre ellos vendrá abundante bendición. Es decir, tener la mentalidad en el reino eterno de Dios me ayuda a mirar situaciones terrenales bajo el lente de Dios. Es decir, Dios es un Dios que trae juicio. Es decir, Él dice, ¿es recto o incorrecto? Dios dice, ¿es justo o injusto? Dios no tiene un punto medio que bueno, pues voy a tratar de entenderlo porque yo sé que es pecado, pero es que Dios no funciona así. O es pecado o no es pecado. Y la iglesia debe reflejar tal cosa. La iglesia no está aquí para esconder el pecado, porque Cristo fue expuesto públicamente por el pecado. Entonces, cuando hacemos esto nosotros no escondemos, no minimizamos, ni tampoco entonces decimos al que ha hecho algo malo, it's okay, no importa. No, sí importa. Por eso es que los que reprenden del versículo 25 hallan algo bueno. ¿Qué es esto? Felicidad. ¿Qué es esto? Bendición. Entonces, obviamente nosotros nos movemos a la compasión, no hacemos acepción de personas, es decir, este que da más dinero a la iglesia, ese tratémoslo mejor. Porque si se nos enoja, se nos va. Honestamente, como pastor te digo, no me interesa lo que la gente puede dar en el sentido para manipular el púlpito o los pastores. Eso es un asunto entre tú y Dios y como obediente delante de Dios tienes que dar para Dios. Pero no para manipular. Aquí no hay sillas reservadas en el sentido de decir, aquí son los que más pagan. Espero hablar con ustedes pues. Nosotros no manipulamos de esa manera. No hacemos lo que dice precisamente ahí. No hacemos acepción de personas ni decimos, ¿cuál es el culpable? Bueno, pero es que da más billete y este que es el justo, que no hizo nada malo, tú eres culpable. Porque me conviene que este que no da nada, aunque sea justo, se vaya. Pero este no. Salomón dice, no hay lugar en el pueblo de Dios que haga estas cosas así. Por eso es que Santiago 2 es tan crítico para la iglesia. Santiago 2 habla intensamente, severamente, rectamente, directamente contra esto. Cuando él dice que debemos rechazar todo pecado de parcialidad, favoritismo e indiferencia frente a la injusticia. Santiago dice, eso no hay lugar en una iglesia de Dios. Más bien nosotros hablamos la verdad en amor, porque hallamos felicidad, porque hallamos bendición. Y por eso es que está relacionado con los labios de la verdad. Versículo 26 habla de un pueblo que ama, que besa, por así decirlo, que honra los labios
que dan respuesta correcta. ¡Qué bendición! Un pueblo lleno de eternidad de Dios, con la mente puesta en Dios, para decir, vamos a honrar la verdad entre nosotros. Y vamos a aplaudir cuando se diga la verdad. Y vamos a honrar cuando se diga la verdad, a pesar que esa verdad me vaya a confrontar a mí. ¿Por qué? Porque estamos aquí para honrar la verdad eterna del Dios eterno. No para que el que está hablando sea visto como el correcto. No, Dios es quien debe ser visto como correcto. Nosotros nos quitamos entonces toda mentira, porque no pertenece a la eternidad. Es decir, en el reino eterno de Dios no hay lugar para la mentira. ¿Sabes por qué? Porque no habrá pecado. ¿Por qué entonces permitir que obviamente estamos en un mundo caído, todavía nuestro corazón es inclinado hacia el mal? Yo entiendo todo eso, pero ¿por qué no batallar contra eso? ¿Por qué no batallar contra aquello que sabemos que no es pro la verdad? Nosotros como iglesia queremos hacer lo que tú ya has visto hacer. ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros oramos la verdad, la palabra. Nosotros cantamos la verdad, cantamos la palabra. Nosotros predicamos la verdad, ¿qué quiere decir? La palabra. Nosotros aconsejamos, discipulamos con la verdad. No es que piensas que yo pienso, que tú sientes que yo siento. Mira, ¿qué dice ahí? Mira, yo quisiera poder decirte, mira, está bien, haz lo que tú quieras hacer. Ahí será más fácil para mí. Pero yo quiero una gente que me diga, ¿qué es lo que dice el libro? Porque de única manera ahí es donde viene el cambio. Si yo no me someto a este libro, si yo no soy transformado según este libro, yo seguiré viviendo de la misma manera, pero yo no quiero seguir viviendo de la misma manera. ¿Sabes por qué? Porque yo soy parte de la eternidad con un Dios eterno y quiero lucir cada vez más como Él. Por eso es que también es importante, versículo 27, que al saber que tenemos una eternidad asegurada, eso me ayuda a vivir responsable en el hoy. Versículo 27 es crucial porque dice, ordena tus labores de fuera y tenlas listas para ti en el campo y después edifica tu casa. Me encanta eso. ¿Sabes por qué? Porque el creyente no simplemente dice, ok, yo tengo un futuro garantizado, nuevamente me relajo, ya como me espera una herencia en los reinos, en el reino de Dios. No tengo que trabajar, no me esfuerzo. Mi casa no está muy bien, pero no importa, porque al final yo ya soy un hijo de Dios, ya le pertenezco a Él. No, Salomón dice, mira, ve y trabaja, esfuérzate. Tú sabes que le perteneces al Dios eterno y por el resto de la eternidad harás algo. No simplemente conocerás a Dios, pero ejercitarás las capacidades dadas por Dios, como lo hicieron antes del pecado y la caída Adán y Eva, que trabajaban, se esforzaban. El trabajo no es consecuencia de la caída. El no disfrutarlo y el que sea difícil es consecuencia de la caída. Entonces no vas a pensar que vamos a llegar al cielo simplemente a hacer nada. Vamos a hacer cosas porque este cuerpo fue hecho para hacer cosas. La mente para procesar verdades y confirmar verdades de parte de Dios. Entonces, nuevamente es importante entender, ve, prepárate, trabaja esforzadamente, busca maneras de cómo suplir a la casa, lo material, lo físico, la comida, los recibos y demás. Pero no se te olvide algo. Salomón dice, y después edifica tu casa. No tienes que escoger una de estas. Es decir, tú tienes que hacer ambas. Y principalmente a los hombres, cabezas de hogar o futuros cabezas de hogar. Tenemos que ser ejemplo de aquellos que nos esforzamos por hacer las cosas bien. Tenemos que ser un ejemplo de esforzarnos cómo hacer las cosas mejor, lo que Dios nos haya dado. Pero a la misma vez no es decir, ok, ya trabajé afuera para proveer acá el pan, lo que yo tengo en la mesa. Ok, como me esforcé y trabajé tan arduamente allá afuera, vengo aquí adentro a trabajar. ¿Cómo está mi casa? ¿Cómo está mi esposa? ¿Cómo están mis hijos? Y estamos creciendo. No hay ningún hogar perfecto, pero todos debiéramos ser intencionales en trabajar en la edificación de nuestra casa. Madres, trabajar en casa obviamente no es decir, ay, qué pereza estos muchachos, qué cansada estoy. Más bien, cómo tú trabajas esforzadamente para criar a esos muchachos que Dios te ha dado. Necesitamos la labor del papá y la labor de la mamá. Cómo esforzadamente nos dedicamos en la crianza de nuestros niños. Probablemente tan pronto terminemos Proverbios vamos a tener una serie de crianza. Porque es importante entender cómo Dios demanda que nosotros criemos a nuestros hijos. Edifiquemos nuestros hogares. Ya del versículo 28 al 29, de manera resumida, es casi lo mismo del versículo 17 al 18. Es cuando el justo no toma venganza, no paga mal con mal. Dice, no seas sin causa testigo contra tu prójimo y no engañes con tus labios. No digas, como él me ha hecho así, le haré, pagaré al hombre según su obra. Es decir, el problema no tiene nada que ver contigo, pero él te hizo algo a ti.
Y ahora has escuchado que hay un problema con otro y tú feliz dices, dame oportunidad. Y es, yo voy a hacer allá y voy a decir lo que hizo y si es mentira voy a exagerar para que peor le vaya. Salmo dice, no, 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 este no es un asunto del cristiano o del creyente o del que sigue la sabiduría de Dios. No es un asunto de buscar oportunidad, a ver cómo yo me voy a vengar. Esta es mi oportunidad para desquitarme de aquel que me hizo tal cosa. No, porque precisamente Dios no hace eso con nosotros. Dios, al contrario, tomó nuestro lugar en Cristo. Nos cubrió con su perdón, nos cubrió con su amor. Y si Él saldó nuestra deuda, ¿quiénes somos nosotros para seguir manteniendo la deuda a alguien más? Más bien decir, yo tengo una disposición de perdonar y yo entrego esto al Señor. Y si hay la manera de haber una transacción de perdón donde la persona confiese y pida perdón, yo le perdonaré. Mientras que eso pasa, yo estoy en la disposición de perdonar ante Dios y decir, yo no voy a hacer nada para vengarme de ese individuo. Eso es un acto de una persona que tiene una mentalidad en el reino eterno de Dios. Y por último ya, los versículos del 30 al 34 hablan de un tema que ya hemos visto varias veces. Y es la pereza. Ya hemos visto en Proverbios, esto es como la reflexión de uno que lo pasearon por la casa del perezoso y al ver la casa del perezoso dijo, uy, no, yo no quiero eso para mi vida. El perezoso dice que pasó junto al campo del perezoso y junto a la viña del hombre, falto de entendimiento. ¿Y qué fue lo que vio? ¿Una casa linda? ¿Una familia adornada? No. Y vi que todo estaba lleno de cardos. El tipo no cortaba la grama. Todo era hecho un pedazo de esas casas que tú ves por ahí que están medio raras. Su superficie cubierta de ortigas y su cerca de piedras derribada. Cuando lo vi, ese desastre, reflexionó sobre ello, miré y recibí instrucciones y yo aprendí algo acá. Un poco de dormir, otro poco de dormitar, otro poco de cruzar las manos para descansar. Así, ¿y qué va a pasar? Y llegará tu pobreza como ladrón y tu necesidad como hombre armado. Quiere decir lo siguiente. La pereza se mata con la eternidad en mente. ¿Qué quiero decir con esto? Tú sabes que tú tienes un Dios eterno y como Cristo le decía a los que lo probaban porque Él sanaba en el día del sabático o el sábado, del día de reposo, porque Él sanaba, Cristo le decía, mi Padre hasta el día de hoy trabaja. Si tú luchas con la pereza, tienes que pensar qué tú ves o cómo tú piensas en la eternidad. La pereza te roba la oportunidad de imitar al Dios eterno. La pereza te quita la oportunidad de ejercitar los dones y talentos que Dios te ha dado. La pereza te va a hundir cada vez más y cada vez más. Y tienes que pensar en la eternidad para decir, Dios me ha dado un tiempo para glorificarle en esta tierra. ¿Cómo entonces me preparo cada vez más para honrarle con el tiempo que Él me ha dado? Por eso es que Pablo dice, aprovechen los días. Aprovechen el tiempo porque los días son malos. La eternidad se acaba cuando tú ves la vida de un individuo que no ha comido la sabiduría de Dios y su vida es desperdiciada. La pereza entonces te hunde, te acaba y eso es lo que es contrario a Dios. Porque Dios no quiere ver tu vida acabada, aplastada, arruinada, sin hacer absolutamente nada. ¿Por qué? Porque eso no refleja el carácter de tu Salvador. Tu Salvador es uno que es intencional en lo que hace, que refleja a su Padre Celestial. Entonces, no es simplemente trabajar para mantenerte ocupado, ni para demostrar cuán productivo tú eres. No, trabajas porque has despertado a la realidad de que Dios es el Señor del tiempo y de la vida. Y te pedirá cuentas por todos los días que te ha dado. Yo no sé si te ha pasado, bueno, se me pasó el tiempo, voy a decir esto rápido. Yo no sé si te ha pasado, pero a veces yo pienso, wow, yo le voy a rendir cuentas a Dios por el día de ayer sábado. Pues yo no puedo regresar el sábado. A mí, honestamente, yo digo, yo no puedo regresar al día de mañana. Hermano, no puedo regresar la mañana de hoy. Señor, ayúdame a ser sabio con mi tiempo. Porque yo le voy a dar cuenta a Dios por cada hora que Él me ha dado. Cada hora. Y Señor, ayúdame. Ayúdanos a ser una comunidad que entendamos que hay un mejor futuro en Cristo. Un futuro que merece ser saboreado. Cada día mediante la esperanza de las promesas de Dios. Y comprobando diariamente mediante una vida transformada que su sabiduría es mejor para ti y para mí. Que lo mejor que tú puedas hacer, amigo, hoy es reconocer
que sin Cristo no hay futuro en paz. Y tú necesitas a Cristo si tú no has conocido a Cristo como Señor y Salvador. Y como creyente, tienes un futuro. Corre en esperanza en Dios. Descansa en Él. Vive para Él. Conócelo, porque es lo que tú harás el resto de la eternidad. Acompáñame a orar. Mi Dios, te damos tantas gracias por esta tarde ya. Gracias por concedernos un tiempo para seguir meditando en tu palabra, en tu verdad. Necesitamos, mi Dios, saber que hay un buen final para nosotros, un futuro que es mucho mejor, porque mi Dios, tú lo gobiernas. Ayúdanos a honrarte con el tiempo que nos has dado, con la vida que nos has dado, con el tiempo que nos has dado, con los años que nos has dado. Queremos vivir conscientes que vivimos acá de pasada porque nos espera la eternidad. Ayúdanos a reflejar eso en cada día de nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.